el Señor. Recuerde que estos cultos estamos tratando de que la iglesia participe más, no ore más. El Señor que ha dicho, el Señor dijo, abre tu boca, exprésate, pide, clama, ruega. Y el Señor dice, yo la llenaré. Yo llenaré de respuesta, yo llenaré de bendición, yo llenaré de mi espíritu, pero tenemos que participar más. Amén. Gloria a Dios. Dice así Efesios 5. ¿Ya se la aprendieron? Si no se ha aprendido, estamos en campaña. ¿En qué estamos? En campaña. 50 días de fuego. Yo estoy tratando a la iglesia como si estuviera yo en una campaña. 50 días de fuego significa que estamos bajo una dirección de Dios. Y dice la escritura en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Si Dios quiere, el domingo vamos a ver el contraste. Ya vamos a entrar en este texto y vamos a ver el contraste y vamos a tener esa revelación de la verdad de por qué el Señor compara, por qué hace ese contraste ahí de no embriagarse con vino con la llenura del Espíritu Santo. Si Dios quiere, el domingo vamos a trabajarlo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que Dios nos ha estado hablando. Y ahora leamos Hechos 19. Vamos a leer Hechos 19. De la carta de los Efesios, ahora vamos a pasar a Hechos 19, donde justamente inició la obra del Señor en Éfeso. Inició la obra del Señor en una ciudad llamada Éfeso. ¿Sí? Yo le doy ese contexto histórico. Cuando leemos Efesios 5:18, esa carta originalmente fue escrita para la iglesia de Éfeso. Y en Hechos 19 aparece justamente cuando Pablo visitó a Éfeso por segunda vez. Y dice la palabra del Señor, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, dice Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde? Vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos. ¿Y hallando a quién? A ciertos discípulos. Les dijo, miren la pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Cuando creemos. Mire que ahí está uno de los medios que vimos. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Tremendo. Y eran discípulos del Señor. Sigamos leyendo. Dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿De cuál Juan? Juan el Bautista. Y dice la escritura, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de, el bautismo de, ¿cómo se llamaba? De arrepentimiento, otro medio para ser llenos, ¿cierto? Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrían después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. O sea que estos discípulos, ¿en quién habían creído? ¿Habían creído en quién? En Jesús, el Cristo. Ya creían en Jesús el Cristo, pero no habían oído ni habían conocido ¿a quién? Al Espíritu Santo. Mire que va uno dice, ¿cómo es? ¿Cómo así? ¿Sí? Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y dice la escritura, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos. ¿Qué vino sobre ellos? El Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas. ¿Y qué más hacían? Y profetizaban. Versículo 7. Eran por todos, ¿cuántos eran? ¿Cuántos eran en esa iglesia? 12.
¿Cuántos eran? Solo 12. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra una vez más. Señor, te rogamos una vez más que estas palabras en tu misericordia alcancen mi vida como pastor, alcancen a los pastores, Señor, de cada uno de las congregaciones del Centro Cristiano Casa del Rey, de los pastores que escuchen este mensaje. Señor, te pedimos que esta palabra alcance a la iglesia. Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y lo que tú hiciste, Señor, en Hechos 19 lo puedes hacer una vez más en medio de nosotros. Por eso oramos, porque el énfasis, Señor, de este texto, una vez más, es que 12 personas se dispusieron para ser llenas del Espíritu Santo. Se dispusieron para dejarse llenar, para permitir la llenura del Espíritu Santo. Oramos, Señor, en este día, para que, Señor, en tu gran amor y gran bondad, nos permitas, Señor, conocer las verdades que están en estos textos, podamos gozarnos en tu palabra y que nosotros salgamos como ellos, llenos de tu Espíritu Santo, para ver mayores cosas de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y también en nuestra congregación y en nuestra tierra. En el nombre de Jesús, te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta palabra a mí me quebranta mucho, ¿no? Y ya va a entender por qué, porque al predicar esta palabra me estoy predicando también a mí mismo, porque yo anhelo lo que está en ese texto. Amén. Entonces, hoy vamos a tocar un tema que se llama así: ser lleno del Espíritu es un llamado al fundamento de la iglesia. Cuando Dios en Efesios 5:18, que ya lo leímos, nos habla de que el apóstol Pablo escribe la carta. Ojo con estos datos históricos. Hoy vamos a ver datos históricos. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta de los Efesios, estamos hablando de más o menos el año 62 después de Cristo. ¿Año qué? 62. La carta de los Efesios es una de las cartas que se le llama la carta de las prisiones, porque Pablo estaba prisionero en Roma. Y entonces, Pablo en Efesios 5:18, ¿cierto? Está más o menos en el año 62. Pero cuando leemos Hechos 19, estamos hablando más o menos del año 52. ¿Del año qué? 52 después de Cristo. O sea que habían pasado, ¿cuántos años? 10 años. Y Pablo en la carta le dice a los efesios: hermanos, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. El Pablo entonces les está recordando, ¿cierto? Les está recordando cómo inició la obra. En Efesios 5:18 Pablo les está recordando cómo inició la obra. La obra en Efesios, o en la ciudad de Éfeso, empezó con hermanos llenos del Espíritu Santo. ¿Me están oyendo? ¿Sí? Pablo le está diciendo: mire, esta obra, para ese entonces la obra de Éfeso era una iglesia significativa, una iglesia grande, poderosa, influyente. Y él les está diciendo: recuerden cómo empezó esta obra. Esta obra empezó con 12 personas que Dios llenó de su Santo Espíritu. ¿Están oyendo? En otras palabras, Pablo les está recordando el fundamento de cómo fue al principio la obra del Señor. Y es que cuando hablamos de ser llenos del Espíritu, estamos hablando del fundamento que sostiene el Evangelio de Jesucristo. Ser llenos del Espíritu Santo es el fundamento de la vida cristiana. Ser lleno del Espíritu Santo es la base que nos soporta a nosotros como creyentes.
Y Pablo la está recordando. Y en estos días escuchaba al pastor Eliezer que estuvimos celebrando el aniversario de la sede norte, y él decía que nuestro pastor, el pastor Satirio, estaba preocupado porque la iglesia ya cumplió 40 años allá en Cúcuta. Y claro, 40 años, la nueva generación se está como olvidando de los fundamentos. Porque después de que una iglesia pasa 40 años, los nuevos parece que como que se van olvidando de cuáles son las bases para haber llegado donde se ha llegado. Entonces las personas, por ejemplo, un fundamento es la oración. Entonces, como la iglesia está llena de gente, la gente ya no evangeliza. Entonces se va perdiendo el fundamento del evangelismo. Como la iglesia, ¿cierto?, tiene músicos, tiene de todo, y esto, tiene pastores, tiene líderes, entonces la gente ya no se dispone para capacitarse y servirle al Señor, y dejan el fundamento del servicio, ¿cierto? Y cuando la gente ve el templo hecho, estoy hablando de Cúcuta también, ¿no? Ve el templo hecho, alfombrado, todo eso hermoso, con todo eso, y dice, aquí ya está hecho, yo para qué diezmo y ofrendo, si aquí ya está todo hecho. Y se va perdiendo el fundamento de la generosidad. Y Dios nos habla y nos dice que nosotros tenemos que hacer un alto en nuestras vidas. Dígame en algo, Jeremías 6:16 dice la palabra, paren un momento, deténganse, dice, así dice el Señor, paren, paraos en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas. Pregunten qué fue lo que funcionó originalmente en la iglesia del Señor. ¿Qué fue lo que, o qué es lo que ha hecho que la iglesia del Señor sea tan poderosa en todos los tiempos? Revisen el origen. Al principio, revisen cómo era la iglesia apostólica, la iglesia de Hechos de los apóstoles, cómo nació, cómo vivió, qué principios practicaron. Mirar y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y la promesa es, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de ser llenos del Espíritu Santo, estamos obedeciendo esa palabra. Estamos deteniéndonos un poco y estamos revisando esas sendas antiguas de la iglesia apostólica de Hechos de los apóstoles, para que nosotros volvamos a anhelar ser llenos del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Es importante eso. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de eso, vamos a mirar esos fundamentos de lo que sucedió entonces en Hechos 19. Primero que todo, el derramamiento del Espíritu Santo es por turnos. ¿De dónde saco yo eso? Mire lo que dice el versículo 1 de Hechos 19. Dice que Pablo, por ejemplo, ya había recorrido, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, ya se había derramado el Espíritu Santo en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, Pablo ya había visitado y había visto el derramamiento del Espíritu Santo. Vino a Éfeso, le tocaba el turno a Éfeso. Yo te bendigo. Pero si tú eres un creyente y estás en la lista del libro de la vida, sobre ti será derramado el Espíritu Santo. Viene un turno. Dios es un Dios de agenda. Dios es un Dios de planes. Dios es un Dios ordenado. ¿Y sabe qué nos dice la palabra del Señor? De que Pablo, después de haber recorrido ciertas regiones, llegó a Éfeso. Y ahí en Éfeso halló a unos discípulos que estaban necesitando ser llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, nosotros debemos darnos cuenta, mire, la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, que en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo se derramó sobre los creyentes de Jerusalén. Cuando usted lee el capítulo 8, el Espíritu Santo de Dios se derramó sobre los creyentes de Samaria.
Cuando usted revisa el capítulo 10, el Espíritu Santo se derramó sobre los creyentes de Cesarea. Y cuando llegamos al 19, le tocaba el turno a los creyentes de Éfeso. Yo te bendigo y le pido a Dios que en su misericordia permita que llegue el turno sobre tu vida. Porque cuando se derrame el Espíritu Santo sobre ti, todo cambiará dentro de ti, cambiará tu corazón, tu mente, tu alma, cambiará tu hogar, tu familia, cambiará tu manera de relacionarte con Dios, cambiará tu fe, cambiará tu amor, cambiará tu fortaleza, cambiará todo tu alrededor y llegarás a ser una gran bendición para los tuyos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que Dios es un Dios que reparte cómo y cuando Él quiere. Y hay unos síntomas, unas señales que Dios comienza a mostrar para saber que es nuestro turno. ¿Cuántos dicen amén? Que es nuestro turno. Usted se va dando cuenta, por ejemplo, que el apóstol Pablo en Hechos capítulo 18, por ejemplo, versículo del 18, mire lo que dice Hechos 18, antes de llegar. Ya Pablo había visitado Éfeso, pero parece ser que Pablo no había visto que la gente estuviera preparada para un derramamiento del Espíritu. En Hechos 18 dice la palabra de Dios, mire el versículo 18 también, Hechos 18, 18. Dice la palabra de Dios así: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza, así como el pastor, vean. Es bíblico raparse. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. Versículo 19, y llegó ¿a dónde? Pablo ya había visitado a Éfeso. Y había estado 3 meses en Éfeso, pero parece ser que Dios le mostró que los creyentes no estaban preparados para un derramamiento del Espíritu. Y dice, y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Luego siga, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, pero para discutir, no para creer, sino para discutir. Y dice la escritura, mas no accedió. No, el evangelio no es para discutir, es para creerlo. Y luego el versículo 21 dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso y se fue. Dios se movía a través de sus siervos y los mensajeros. Y la primera visita de Pablo a Éfeso se dio cuenta que la gente como que no estaba preparada para recibir al Espíritu Santo, ni a recibir todo lo que Dios quería para ellos. Y estuvo unos 3 meses, discierne eso, y cogió y dijo, ¿sabe qué? El evangelio no es para pelear, no es para discutir, el evangelio es para creerlo. Y el día en que ustedes estén listos para creerlo, entonces van a recibir al Espíritu Santo, van a recibir el derramamiento, van a recibir el poder de lo alto, y sus vidas van a cambiar para siempre. Pero como no están listos, yo volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. En Hechos capítulo 19 nos aparece diciendo que Dios sí quería. Yo vengo para decirte que Dios sí quiere llenarte. Dios sí quiere derramar de su Espíritu sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Pero si ve que hay un momento, hay un turno, hay un tiempo específico de Dios para poder ver ese derramamiento del Espíritu Santo. Y en 1 Corintios 16:9, el apóstol llegó un momento donde Dios le mostró algo especial en Éfeso. ¿Sabe qué dice 1 Corintios 16:9? Dice, versículo 8, para que la veamos todo. Dice, pero estaré en Éfeso, ¿hasta cuándo? Hasta Pentecostés. ¿Por qué era importante Pentecostés? ¿Se acuerda de Pentecostés, Hechos capítulo 2? Porque en Pentecostés fue derramado ¿qué?
El Espíritu Santo. Y para los judíos era importantísima esa fiesta. Dice, pero estaré en Éfeso, otra vez habla de Éfeso, hasta Pentecostés. Versículo 9 dice, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Dios es un Dios que abre puertas grandes y eficaces. Y cuando la gente comienza a usar los medios para ser llenos del Espíritu, cuando tú estás en la lista, cuando tú estás orando, cuando tú estás clamando, cuando tú estás creyendo, cuando tú estás pidiendo a Dios que derrame de su Espíritu, va a llegar un momento donde se abrirá una puerta grande y eficaz. Y Dios va a venir entonces sobre ti, sobre tu familia, sobre los tuyos, va a venir sobre nosotros. Y nos ha tocado el turno. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos y diga, Señor, ayúdanos. Dígale, Señor, permite, Señor, que nos toque el turno a nosotros. Nosotros hemos visto, Señor, que el turno le ha tocado al pastor Satirio, a Cúcuta, con ese avivamiento, ese derramamiento del Espíritu. Hemos visto a Bogotá, pastor Eduardo Cañas, al pastor Ricardo. Señor, hemos visto que tú has derramado el Espíritu sobre ellos, porque esto no lo produce un hombre. En Cali hemos visto el derramamiento del Espíritu Santo sobre hombres de Dios y sobre iglesias y sobre ciudades, sobre naciones. Dígale, Señor, ten misericordia de mí. Yo soy tu hijo, yo soy tu siervo. Dígale, Señor, por favor no pases por alto el turno. Ayúdame, Señor, colócame en tu lista. Yo quiero ser uno de los cuales tú derrames de tu Espíritu, derrames de tu gloria. Yo quiero experimentar lo que experimentaron ellos, los apóstoles, los creyentes de Hechos. Yo quiero experimentar lo que ellos experimentaron. Por favor, Señor, manténme sensible. Ayúdame a desarrollar los medios que tú me has hablado para recibir esa llenura y ese derramamiento. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Dígale, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, dale un aplauso al Señor si usted está haciendo esa oración. Amén. 2. Mire que lo que leímos en segundo lugar, otro fundamento es que nosotros debemos de saber que es posible ser discípulo de Cristo sin ser lleno del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, de que estas personas eran discípulos. Versículo 1 de Hechos 19, el que estamos estudiando, y el versículo 2, mire lo que dice, que él halló a ciertos discípulos. Y recuerde que un discípulo es más que un creyente aún. No eran solo creyentes. Discípulo es una persona que se disciplina a estudiar la Biblia. La palabra disciplina viene de discípulo, uno que está dispuesto a aprender. ¿Sí? Y dice la Escritura que estos eran discípulos, pero el versículo 2, el apóstol los entrevista en el versículo 2 y le digo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y oído a esto. Dice la Escritura en versículo 3. Dice, y entonces digo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, el bautismo de Juan. Oído a esto. Juan el Bautista predicó aproximadamente en el año 30 después de Cristo. ¿En el año qué? 30 después de Cristo. Pablo visitó a Éfeso, este segundo viaje lo visitó en el año 52 después de Cristo. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos años han pasado? 22 años. Y ellos llevaban 22 años creyendo en Jesús, pero sin ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí me hice entender?
¿Sí hice bien? ¿Me hice entender? Necesito que entiendan bien eso. Juan el Bautista predicó aproximadamente en el año 30 después de Cristo. Ellos creyeron en Jesús desde que Juan predicó a Cristo. Y habían pasado 22 años. Y Pablo, después de 22 años, se le ocurre visitar a Éfeso en su tercer viaje misionero. Y va y le pregunta a los discípulos, ¿ya fueron llenos del Espíritu Santo? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. O sea que es posible que una persona sea creyente en Cristo y puede ser que ande en esta tierra sin ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y eso qué conlleva, pastor? Pues conlleva de que ellos creían en el Hijo de Dios. Gloria a Dios porque creían en Jesús el Cristo. Y creer en Jesús el Cristo nos da salvación. A todos dicen amén. Creer en Jesús como el Cristo, el Mesías, nos da salvación. Gloria a Dios. Eran salvos, pero no tenían el Espíritu Santo. No tenían la llenura del Espíritu Santo, más bien, corrijo. Eran salvos, pero no tenían la llenura del Espíritu Santo. No habían conocido y no habían tenido una experiencia. 22 años caminando. Wow, más o menos sin conocer al Espíritu Santo. Tremendo, ¿no le parece? Y sabe que por eso es que mi preocupación de una iglesia como esta que ya lleva 20 años caminando, ¿cuál es mi preocupación? Que los nuevos creyentes y aún los hijos de los creyentes se acostumbren a creer en Jesús sin ser llenos del Espíritu Santo. Y pueden criarse aquí, pueden correr aquí esto. Tienen 5, luego 10, luego 15, luego 20, estudian. Y a los 20 y tantos años y todavía no son llenos del Espíritu Santo. Es una preocupación. Porque estamos dejando un fundamento de lo que Cristo estableció. Dígame algo. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso este texto para mí es importantísimo. Creyentes que no están llenos del Espíritu Santo son creyentes incompletos. Creen en Jesucristo, pero no han recibido al Espíritu Santo en su efusión, en su influencia, en su poder. Y eso es muy interesante nosotros saberlo. Además de eso, nosotros sabemos de que si ellos no habían sido llenos del Espíritu Santo, entonces no tenían obras, no tenían frutos, ni andaban conforme al Espíritu de Dios. ¿Qué significa eso? Que a estos creyentes, hermanos, le faltaba la mitad, llamémoslo así, de las grandes bendiciones que Dios tenía para sus vidas. ¿Cierto? Es necesario que nosotros conozcamos al Espíritu Santo. Es necesario que nosotros experimentemos su llenura. Es necesario que nosotros experimentemos qué es que el Espíritu Santo de Dios llene el corazón, llene la mente, llene el alma, llene nuestro cuerpo, llene nuestro ambiente de familia. Estos creyentes no conocían, a pesar de ser creyentes en Cristo y eran salvos, no habían conocido el poder extraordinario del Espíritu Santo en sus vidas. Tremendo. Me llama eso la atención, que uno puede ver en la gente, en la iglesia, gente que es salva, que crea en Jesús, pero sin la necesidad o sin la experiencia de ser lleno del Señor. Y la verdad, hermanos, que vivir una vida así es vivir sin obras, sin frutos y sin los hechos del Espíritu Santo en su vida. Tremendo. ¿Sí? Oído a esto, tercer fundamento que tenemos que revisar. Otro de los fundamentos que están aquí es el siguiente.
es mejor tener una iglesia pequeña llena del Espíritu de Dios que tener una mega iglesia vacía. Es mejor. Pablo dice el versículo 7, ¿con cuántos empezó Pablo en Éfeso? 12. Hechos 19:7, ¿lo leímos? Pero leamos el 6 para que usted vea que eran 12, pero ¿cómo estaban? El versículo 6 de Hechos 19 dice la Escritura: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Versículo 7 lo déjales. Mire que el Señor deja este dato para que uno lo analice un poco. Deja un texto de la Biblia cortico para decirnos algo. Eran por todos unos 12 hombres. Así empezó la iglesia de Éfeso, con 12 personas, pero llenas del Espíritu Santo. Aquí hay líderes que tienen grupos bíblicos que hay más de 12. ¿Hay un líder de grupo que tenga más de 12? ¿Sí tiene más de 12? ¿Sí va más de 12? ¿En algún? ¿Sí hay? ¿Sí hay grupos bíblicos? Pablo le tocó con 12. Pero ¿sabe qué hizo él como líder? Estuvo interesado en que esos 12 fueran llenos del Espíritu Santo. Esa es una gran responsabilidad de nosotros los líderes. Los que lideramos un grupo, sea grupo bíblico, sea nuestra familia, sea la iglesia, nuestro mayor anhelo y nuestra mayor dedicación es que ojalá esos 12 o ese grupo que Dios me ha delegado sea un grupo lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Porque Dios puede iniciar, oído, con ellos inició. No con ellos hizo todo lo que tenía que hacer, pero con ellos inició. Con solo 12 llenos del Espíritu Santo inició un avivamiento de impacto mundial y generacional. ¿Sabe que de Éfeso, si usted ha leído la Biblia, usted se da cuenta que en los primeros capítulos de Apocalipsis se le llama el mensaje a las 7 iglesias? ¿Sabe de dónde fueron fundadas esas 7 iglesias? ¿Sabe de dónde? Pues se lo digo, de Éfeso. De Éfeso salió la iglesia de Esmirna. De Éfeso salió la iglesia de Pérgamo. De Éfeso salió la iglesia de Filadelfia. De Éfeso salió la iglesia de Sardis. De Éfeso, con esos 12 llenos del Espíritu Santo, se fundaron iglesias en todo Asia. Dígame algo. Por eso le digo, para Pablo era mejor tener 12 llenos del Espíritu Santo que tener un poco de gente asistiendo a una iglesia que está viviendo en sus propias fuerzas, viviendo en su propia carne, viviendo en su propia opinión, viviendo en sus propios intereses. Para Pablo es más provechoso, más beneficioso tener 12 creyentes llenos del Espíritu Santo, porque a través de ellos se puede llevar a cabo un avivamiento de impacto mundial. Es más, Dios siempre que va a empezar un avivamiento, empieza con pocos, pero bien dispuestos. Bien dispuestos. ¿A cuántos fueron el equipo interno de Jesús? ¿Cuántos fueron? 12 también. Uno hay veces está pensando en un pocononón de gente. No. Dios lo que quiere es 12 dispuestos. 12 dispuestos que pidan a Dios derramamiento, que clamen a Dios por derramamiento. 12 que crean. 12 que crean fielmente en la palabra de Dios. 12 que estén arrepentidos con una actitud de arrepentimiento. 12 que tengan el corazón quebrantado, el corazón anhelante, con una expectativa de que el Espíritu Santo se va a derramar. Con 12 Dios puede hacer algo de impacto mundial y generacional. ¿Por qué generacional?
Porque la palabra de Dios nos enseña que con esos 12 llenos del Espíritu Santo fue que se fundó la iglesia de Éfeso, y por eso el Espíritu Santo tomó a Pablo en la cárcel de Roma y les escribió una carta inspirada por el Espíritu Santo que se escribió aproximadamente 1930 años. Y esa carta generacionalmente nos ha bendecido a todos los creyentes que la leemos. Díganme algo. La carta de los Efesios. Y todo surgió con 12 llenos del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Habrá uno aquí que se vaya a dejar llenar del Señor. Habrá uno aquí que diga, le pueda responder al Señor y diga: Señor, cuenta conmigo. Yo permitiré dejarme llenar por ti. Si tú quieres hacer una obra aquí en Popayán, en el Cauca, de impacto mundial y generacional, cuenta conmigo, cuenta con mi corazón, lléname a mí, lléname, bautízame, satúrame a mí, empieza conmigo, empieza con mi vida. Habrá alguno que pueda decirle al Señor: cuenta conmigo, Señor, escógeme o tenme en cuenta a mí para eso. 12. ¿Cuántos? Solo 2. Pero dispuestos. ¿Sí? La iglesia pequeña puede ser una iglesia trascendente o una iglesia de impacto, ¿sí? A los ojos de Dios, si está llena del Espíritu Santo. Yo le contaba a los hermanos que yo tuve una experiencia ya en España. Y cuando yo llegué a España y estuve visitando las iglesias de allá, el Señor me habló y me dijo que me iba a llevar a una iglesia grande, una iglesia de alto impacto. Y yo estaba a la expectativa, ¿no? Porque la primera vez cuando yo llegué, como sin planificar nada, Dios había planificado todo. El Señor me permitió estar en un congreso. Me pagaron todo. Me pagaron hotel, me pagaron estadía, todo para estar en un congreso. Al frente un hotel, hermano, una cosa hermosa, y al frente el mar Mediterráneo. Y ahí ministrando al Señor. Yo decía: wow, solo Dios tenía eso planeado. Y Dios me dice: voy a llevarte a un lugar. Y yo estaba en expectativa, prediqué en unas iglesias, prediqué en otra. Hasta cuando un día llegué en una iglesia que era... el local era una casa, el primer piso de una casa normal. ¿Cuánto tiene una casa? 6 de frente por 12. Era un local. Y ahí habían unas 30 personas amontonadas. Y al pastor le gustaba, tenía esto. Imagínense tener estos pianos, estos micrófonos, batería y esto en un local de 6. O sea que él ocupaba la mitad ya aquí, ¿no? Ya estaba aquí ocupado. Y aquí para acá, más o menos, habían sillas. Entonces yo cuando entré, eso estaba así a reventar, 30 personas. No, y yo entraba así porque no cabía así, ¿no? Sumiendo barriga. Y yo, como venía de predicar tanto, ¿sí? Yo tengo un pequeño aguijón en mi espalda y ya estaba viajando mucho y había predicado mucho y ya tenía... sí, un dolor de espalda. Entonces yo me senté, yo dije: no, yo ya sentarme, y los hermanos estaban ahí, y me tocó a mí el bafle, hermano, aquí en el oído, y ese pastor más gritón que yo, el pastor parecía que le estuviera predicando a 5,000, a esos 30, y hasta que me reventaba los oídos. Ahí entendía a los hermanos que me dicen que me calme cuando estoy así como, ¿no? No, pero imagínense en un cuartico, ¿no? En un local así, con todos esos instrumentos y con bables, hermano. Y a mí me tocó un bable esos aquí en el oído. Y el pastor: Señor, llénanos, Señor. Tu presencia está aquí. Y una gritería, hermano. Y la gente hablando en lenguas y todo eso, hermano. Y yo dije: uy, Dios mío. Es un culto rarísimo eso. Y claro, cuando yo estoy ahí, le digo al Señor: bueno, ya me tocó que predicar, ¿sí? Y ya cuando prediqué y todo estuvo bien, y Dios se manifestó. Luego nos hicimos
entrevisté al pastor, luego ellos querían conocer algo más de la misión, de cómo Dios nos ha bendecido, y entonces conversamos, hicimos una reunión de pastores, de líderes, y luego me contaron, y también le pregunté al pastor, resulta que esa iglesia de 30, llena del Espíritu Santo, hacen obra misionera en África. Y entonces yo le dije, espérese un momento, ustedes son 30 en la iglesia, y ustedes esto, y ustedes en un localcito así, y tienen obra misionera. ¿En dónde? En el África. Viajan los líderes con el pastor a hacer la obra de Dios en el África. Y entonces recordé esta palabra. Es mejor una iglesia pequeña llena del Espíritu de Dios que una mega iglesia que está vacía, que la gente corre solamente a sus propios intereses, que solamente corre a buscar su propio milagro, que se olvida de los más necesitados, que se olvida de las personas que necesitan conocer de Cristo, que se olvidan de que una vez que nosotros somos salvos es para que nosotros alcancemos a otros para salvación. Es mejor una iglesia llena del Espíritu Santo que tenga pasión por las almas perdidas y no que se encierre en sí misma a disfrutar de sus maravillosos cultos, ¿sí? A saciarse, a ser consumidores de la gloria de Dios sin hacer nada por el Señor. Dígame en algo. Por eso para Pablo fue importantísimo Hechos 19. La iglesia empezó con 12 llenos del Espíritu y con esos 12 hermanos abrieron iglesias hasta todo Asia. Ahorita lo vamos a mirar. Cuarto lugar, otro de los fundamentos es que la eficacia de un creyente es potenciada cuando el Espíritu Santo nos llena. Claro, cuando hablamos de eficacia estamos hablando de resultados. ¿A cuánto les gusta tener resultados en la vida? Yo soy un hombre apasionado por los resultados. Pero hay dos formas de usted obtener los resultados. Uno, con sus propias fuerzas, con sus propias capacidades. Y dos, siendo lleno del Espíritu Santo. Y nosotros en la vida somos llamados a tener resultados. Resultados espirituales, resultados en la familia, resultados en el ministerio, resultados en el emprendimiento, en el oficio que nosotros desempeñamos. Y hay dos modos, en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad o llenos del Espíritu Santo. Y hay una gran realidad, que cuando las personas, ¿sí?, los resultados sin ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, son resultados triviales e insignificantes. Cuando una persona no permite ser lleno del Espíritu Santo, los resultados en su vida son triviales, son frutos insignificantes, no tienen impacto, no tienen influencia, no tienen trascendencia, no dejan un legado, ¿sí? Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, su eficacia es potenciada. Y los frutos de esa persona comienzan a darse, hermano, unos frutos extraordinarios, unos frutos maravillosos, ¿sí? El Espíritu de Dios, cuando Él se manifiesta, es perfectamente irresistible cuando Él extiende todo su poder en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo nos llena, hermanos, entonces el poder de lo alto nos cubre y comienza entonces el Espíritu de Dios a mostrarnos verdaderamente otra clase de fruto, un fruto más eficaz, de mayor impacto, de mayor gloria. Solamente por darle un ejemplo. Mire, por darle un ejemplo que ayúdenme a orar por esto que está aquí, es lo que yo anhelo. ¿Cuántos me van a ayudar a orar por eso? Mire lo que sucedió, por ejemplo, pero Hechos, primero es Hechos capítulo 1, versículo 15. Mire lo que sucedió con el Espíritu Santo cuando fue derramado sobre la primera vez.
¿Se acuerdan de este texto? En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran ¿como cuántos? ¿Se acuerdan que vimos esto? Eran 120. ¿Cuántos eran? 120 que estaban orando por el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 1. En el capítulo 2 Dios responde. Y entonces en el capítulo 2 narra cómo fue el derramamiento del Espíritu Santo, el primer derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia. Y en Hechos 2, 41. Mire lo que sucedió. De 120 que era la iglesia, mire a cuántos pasaron a ser. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, ayúdame a leer eso. ¿Cuántas personas? 3,000 personas. Usted sabe que es uno estar ministrando 120 personas y de un momento a otro el Espíritu Santo se derrama en esa ciudad y de 120 pasan a 3,000 convertidos. Déjeme, yo me quebranto un poco. Yo llevo 20 años predicando. He dejado mi vida espiritual, me he desgastado en Cristo predicando. He dejado aquí mi salud, mi juventud, mi columna, mi de todo. Todo lo he dejado y no he llegado a 3,000. En 20 años. Esto sucedió ¿en cuánto tiempo? Pasar de 120 a 3,000. ¿En cuánto? En un día. En un día una iglesia de 120. Si el Espíritu Santo es derramado en una ciudad, pasará a ser de 3,000. Y en esos 3,000 está la gente que usted ama. Y en esos 3,000 está su familia, están sus padres, están sus hermanos, están sus tíos. En esos 3,000 están sus vecinos, están sus hijos, están sus nietos. En esos 3,000 está la gente a la que usted le ha predicado. En esos 3,000 está la esposa, está el esposo que no quiere venir. En esos 3,000 están las personas que usted quiere que sean salvas. En esos 3,000 que estamos anhelando de que Dios toque en esta ciudad. ¿Sabe cómo se le llama eso? Una eficacia. Un crecimiento por derramamiento del Espíritu Santo y no un crecimiento por metodologías humanas. No un crecimiento por planificación humana, por estrategias humanas, sino un crecimiento por derramamiento del Espíritu Santo. Estos 20 años lo único que he hecho yo es esperar que esto suceda antes de que yo parta de esta tierra. Y le digo, Señor, derrama de tu Espíritu. Derrama de tu gloria en Popayán, en el Cauca. Acuérdate de esta ciudad. No nos lo merecemos. No tenemos méritos. No tenemos merecimientos. Derrama de tu Espíritu como una obra de tu gracia. ¿Sabe qué hace? El derramamiento del Espíritu Santo en esos 120 los empoderó. Les dio poder. Los equipó para ser testigos de Jesucristo. Pero mientras se derrama el Espíritu Santo dentro de la iglesia, por eso es que es tan importante, oído esto, nunca se derramará el Espíritu Santo afuera de la iglesia sin antes se derrame primero dentro de la iglesia. Por eso si nosotros no lo anhelamos, si nosotros no lo pedimos, si nosotros no tenemos esa prioridad en nuestra mente de un derramamiento del Espíritu Santo, ¿sabe? Estamos siendo un estorbo para los de allá afuera. Porque el Espíritu Santo primero se va a derramar en su casa, en su iglesia. Y cuando se derramen los 120, entonces a esos 120 Dios los empodera, a esos Dios los embiste, a esos Dios los transforma, a esos Dios los hace reflejar su gloria, a esos 120 los utiliza como instrumentos poderosos de su nombre
Y mientras Él derrama de su Espíritu sobre esos 120, el Espíritu Santo es derramado en los de afuera. Y allá afuera el Espíritu Santo comienza a convencer de pecado, de justicia, de juicio. Allá afuera el Espíritu Santo comienza a convencer, comienza a guiar al arrepentimiento, comienza entonces a redarguir, a compungir los corazones. El Espíritu Santo afuera empezará a ser derramado y empezará a traer las almas a los pies de Cristo, a que la gente crea la palabra. El Espíritu de Dios soplará, se derramará allá afuera y les dará vida, les dará fe, y entonces veremos un crecimiento milagroso como nunca antes en nuestra ciudad. No causada por un hombre, no causada por una estrategia, causada por el derramamiento del Espíritu Santo. Y yo no quiero partir de esta tierra sin ver eso en esta ciudad. Yo anhelo el día, hermano, en que estas sillas que están aquí se llenen de gente para adorar a Dios. Que llenemos todo este lugar de sillas, hermano, y que todos estén adorando a Cristo y adoremos a Cristo, y vayamos por la ciudad, y vayamos por los pueblos, y vayamos por las veredas, y vayamos por otras ciudades, y vayamos por las naciones de la tierra, dando testimonio de que un día nos tocó el turno a nosotros. Se abrieron los cielos, las cataratas de los cielos fueron derramadas sobre nosotros, y ahora nosotros entonces veamos un derramamiento como nunca antes en la tierra. Quiero impartirle ese deseo que hay en mi corazón, en su corazón, para que juntos busquemos que un día esto suceda con nuestra congregación, que suceda con nuestra ciudad, que suceda con nuestro departamento, que Dios no lo pase por alto. Yo creo que somos 120 comprometidos en casa del Rey, y cuando sea derramado el Espíritu Santo sobre nosotros, también será derramado afuera, y un día llegarán 3,000 personas. Yo hice el cálculo. ¿Sabe cuánto es el crecimiento ahí? Por 25, 3,000. 3,000 dividido 120 es, usted lo multiplica 120 por 25 y da 3,000. O sea que ellos crecieron 25 veces más. ¡Wow! Sueño con eso. Y todavía no ha pasado. Por eso esta prédica primeramente es para mí, y también en segundo lugar es para usted. No hemos vivido una llenura del Espíritu Santo, no hemos vivido un derramamiento del Espíritu Santo. Usted no sabe qué es eso, yo tampoco sé qué es eso. Lo hemos visto tal vez en otras ciudades, yo lo he leído en libros, yo lo he leído en el avivamiento de Hechos de los Apóstoles, lo he leído en la calle Azusa, lo he visto en otros lugares, pero todavía Popayán no ha vivido lo que dice esa palabra. Por eso nuestro deber como iglesia es orar para que el Señor en su misericordia nos tenga en cuenta, y que antes de que venga Cristo veamos un derramamiento del Espíritu Santo, y que entonces por miles los payaneses se conviertan a Cristo, por miles, busquen a Dios, por miles adoren a Cristo, y por miles sirvan a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que esperamos en nuestro corazón. Finalmente, como una conclusión o un quinto fundamento, la llenura del Espíritu nos convierte de creyentes intrascendentes a trascendentes. Entonces definamos esas palabras. Una persona intrascendente es una persona sin importancia. Una persona intrascendente es que vive, habla y hace cosas sin importancia, sin impacto, sin influencia. Eso es una persona intrascendente, que no hace cosas de gran valor. Y a mí me llamó la atención porque en el versículo 1
aparecen estas dos palabras que me llamaron a mí la atención. Dice que Pablo dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Pareciera que ahí hay dos interpretaciones. Uno, que las regiones superiores eran lugares altos, montañosos. Pero también puede ser que implícitamente diga que esas regiones eran más importantes, más trascendentes, más sobresalientes que Éfeso. ¡Qué bendición! Porque Dios no solamente tiene en cuenta lo superior, Dios tiene en cuenta lo inferior, porque si Dios llega a llenar de su Santo Espíritu lo inferior, lo puede convertir en algo muy superior. ¿Y sabe qué dice? Y hallando, subraya esta palabra, aciertos. Esa palabra es un poquito negativa. Ciertos discípulos. Esa palabra ciertos indica cualquiera. Ahí en ese lugar habían unos creyentes cualquiera, unos ciertos discípulos, cualquier discípulo. Como decir, unos por ahí. ¿Sí? Significa alguien, unos creyentes frívolos, unos creyentes ligeros, los creyentecitos. Porque hasta ese momento estos creyentes no tenían ningún impacto, ninguna influencia, ninguna obra trascendental había ocurrido en sus vidas y a través de sus vidas. Pero mire, ¿qué significa trascendente? Pues trascendente es todo lo contrario, es alguien que habla, que hace cosas con gran importancia, de gran impacto y de gran influencia. Entonces, cuando estos creyentes intrascendentes fueron llenos del Espíritu Santo, se convirtieron en creyentes trascendentes. ¿Y qué es un creyente trascendente, pastor? Hechos 19:10 dice que Pablo continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Con esos 12 llenos del Espíritu Santo, después de 2 años, dice que Pablo armó un equipo de trabajo y dice la Escritura que en todo Asia, desde una ciudad, fue llevado el evangelio a todo un continente. Todo Asia, no solamente una provincia. Desde esa ciudad fue llevada, dice, oyeron la palabra del Señor Jesús. Oh, esos creyentes llenos del Espíritu Santo, hermano, querían llevar la palabra de Dios a todo lugar. Y la llevaron, dice, de manera que todos los que habitaban en Asia, un continente desde una ciudad, ni siquiera una nación, comenzaron a hacer cosas de impacto, de influencia. Ya no fueron creyentes locales, se volvieron creyentes internacionales. ¿Sabe qué más dice la palabra de Dios? Me gusta este texto porque dice el versículo 11 y 12. Estos creyentes entraron en un nuevo nivel de poder, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Milagros qué? Hacía Dios, esa es la pregunta que yo digo. Bueno, un milagro ya es un hecho sobrenatural. Y el Señor no encontró otra palabra para uno sorprenderlo que decir milagros extraordinarios. Hagamos una comparación. Bueno, si un milagro, llamémoslo así, es una persona que tiene ojos pero perdió su capacidad de ver. Entonces un milagro es que vea. Un milagro extraordinario es una persona que no tiene ojos y Dios se los pone. ¿Me están oyendo?
Yo como pastor estoy esperando un tiempo de milagros extraordinarios. Nosotros no hemos visto eso. Yo he visto milagros. En esos días estaba hablando con un hermano que estuvo en cuidados intensivos, y él sintió la muerte y gracias a Dios la familia oró, los varios pastores oraron y yo también fui a orar. Hay veces la gente se atribuye, ¿no? Hay veces una oración y dice que fue él el que lo usó. No, hay mucha gente alrededor de un milagro, hay mucha gente orando, ¿sí? Y entonces yo fui y yo vi el espíritu de muerte y oramos y después me di cuenta que Dios lo había sanado y que estaban disfrutando. Y que los médicos mandaron su caso a Estados Unidos porque él tenía que morirse. Médicamente hablando, él tenía que morirse. Pero los resultados de él los cogió el médico y él le decía: no entiende usted por qué está vivo. Y recibió cogió su historia clínica y le tocó que mandarla a revisar a unos laboratorios de Estados Unidos y que le dijeran que hasta el sol de hoy no han podido descifrar qué fue lo que hizo Dios. Porque Dios hace milagros. Dios es el que tiene la última palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y gloria a Dios por esos milagros. Gloria a Dios porque es el Espíritu Santo aplicando la obra de Cristo sobre los enfermos. Pero yo quiero ver milagros extraordinarios. Milagros extraordinarios es que órganos salgan. Que el que no tiene una mano, oremos y le salga la mano. Eso es un milagro extraordinario. Pero para eso necesitamos estar llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Eso no va a suceder así porque así. ¿Sí? Necesitamos, mire lo que dice: hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Entonces uno dice: no, oído a esto, aquí hay una conexión entre Pablo y la iglesia de Éfeso. Porque la gente por lo general dice: no, es que Pablo era un hombre ungido de Dios. Espérate un momento, para que ocurran milagros extraordinarios debe haber una conexión entre el pastor lleno del Espíritu Santo y la iglesia llena del Espíritu Santo. Estos creyentes llenos del Espíritu Santo provocaron, juntamente con la unción de su pastor, que ocurrieran milagros extraordinarios. La palabra de Dios enseña que Jesús, siendo el ungido de los ungidos, dice que un día llegó a un lugar y no pudo hacer milagros ahí. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? De la incredulidad. Siendo Jesús el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, llegó, predicó, habló y la gente no se sanó, no hubo liberaciones, pero no fue porque Cristo haya fallado, sino porque la gente no creyó. Estaba más interesada en otra cosa que en Él. ¿Sabe qué ocurrió? Que cuando el Señor llena el Espíritu Santo al pastor, por eso usted tiene que orar por mí, tiene que orar por los líderes: Señor, llénalos de tu Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y que usted cuando venga al culto dígale: Señor, lléname de tu Santo Espíritu para que yo escuche tu palabra lleno del Espíritu. Entonces yo lleno del Espíritu Santo predico y usted lleno del Espíritu Santo oyendo, vamos a ver milagros extraordinarios, vamos a ver maravillas de Dios, vamos a ver buenas noticias, vamos a ver salvación, vamos a ver matrimonios restaurados, vamos a ver cómo los enfermos se sanan, vamos a ver cómo los endemoniados son liberados, vamos a ver cómo Satanás suelta a los oprimidos, vamos a ver cómo las personas son bendecidas por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero necesitamos de ambos lados. De ambos lados. De ambos lados necesitamos. Tanto el predicador lleno del Espíritu como los oyentes llenos del Espíritu. Y así provocaremos milagros extraordinarios. Hay veces
No nos conformamos con uno o dos testimonios. Hermanos, los milagros deben ser más frecuentes en la iglesia. Los milagros deben ser más frecuentes. Si el Espíritu Santo está, deben ser más frecuentes. No podemos estar contando testimonios, hermanos, de hace 20 años atrás. Gloria a Dios por lo que Dios hizo hace 20 años, pues estamos ahora aquí, ahora. Hoy todavía hay enfermos, hoy todavía hay endemoniados, hoy todavía hay oprimidos, hoy hay todavía gente esclavizada. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para entrar en un nuevo nivel de poder y ver milagros extraordinarios. Finalmente, el versículo 19. Estos creyentes, mire, llenos del Espíritu Santo, y esta iglesia llena del Espíritu Santo, dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio. Hay gente que tiene problema cuando Dios nombra dinero. Pero mire, aquí hay un texto. Después de la llenura del Espíritu Santo de esa iglesia, mire el impacto de esa iglesia. Mire cómo el Espíritu Santo vino a hacer un impacto al mundo espiritual. Tanto así que dice que muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era. Wow, se fue. ¿Qué pasó? No me toque nada ahí. Hallaron que era 50,000 piezas de 50,000 piezas. ¿A cómo está el salario diario de una persona promedio? 35,000. 35 diario, eso. 35,000. ¿Tiene alguien una calculadora? Multiplíquemelo por 50,000. Eso es lo que quiere decir 50,000 piezas de plata. 50,000 piezas de plata era 50,000 veces el salario diario de una persona promedio. 35,000 por 50,000. ¿Cuánto dio? 750 millones. Eran invertidos en el ocultismo. Eran invertidos en esa ciudad en la magia. Esa ciudad, hermano, vea, su esposo se va a ir. Ay, allá está la bruja fulanita de tal. Vaya que ese tratico solamente le vale 100,000 pesitos. Ahí le amarran el calzoncillo y no se va de la casa por 200,000. ¿Sí? Ay, mire que está enfermo, que está esto, que le da esto. Entonces, no, allá está fulanito de tal. Entonces, mire, dele unos 500,000 y verá cómo se sana ese con magia, con obras de ocultismo, con hechicería. La gente invertía plata en eso. Ay, ¿qué será que me está yendo mal en el negocio? Eso es que le han hecho brujería. Yo conozco a alguien que hace trabajos blancos. Vaya y páguele un trabajo de esos y verá, eso es que le tienen envidia, y la gente va y saca 1 millón, 2 millones. En esta ciudad se invertían 750 millones en ocultismo. ¿Sí? Más adelante dice la palabra de Dios que invertía miles de millones en idolatría, porque en Éfeso estaba Diana de los Efesios. La hermana Diana de Casa del Rey es de Dios. Pero ellos tenían Diana de los Efesios, la llamada Artemisa. Y dice que en Éfeso la adoraban y hacían templecillos. Y eso era un negocio, hermano, porque la religión a través de la idolatría es un gran negocio. A los pastores nos culpan de que esto es un negocio, y a la gente se le ha olvidado hacer cuentas de cuánta esta ciudad, cuántas catedrales tiene,
¿Quiénes son dueños de eso? ¿Cuánto reciben del Estado? Se les ha olvidado decir para dónde se va la plata de los colegios católicos, de las universidades católicas. El hermano de mi cuñado es ingeniero económico y trabaja para los católicos, y toda esa plata la tienen que mandar para Roma. Y ustedes no saben cuánto sale de aquí de Colombia. Ustedes no saben. Y a nosotros los pastores nos critican por 5 millones. Ese ingeniero económico mostraba eso y decía: wow, un colegio como el Champañá, un colegio como el San Francisco, un colegio como las Belemitas, un colegio. Ustedes no se imaginan la plata que manda eso mensualmente. Y a nosotros nos critican por una lágrima. Esos pastores son unos ladrones. Revise el catolicismo, revísalo, por favor, y compare las cifras, y luego va a tener compasión de mí. Es decir, pobrecito el pastor. Oído, ¿sabe qué le estoy diciendo? Cuando las personas son llenas del Espíritu Santo, se desata una unción que libera los recursos financieros. Y los recursos financieros van a venir. Esos 750 millones ya no van a ser invertidos en brujería. Ahora van a ser invertidos en la familia. Ya no van a ser invertidos entonces en hechicería, en brujería. Van a ser invertidos en educación. Van a ser invertidos en salud. Van a ser invertidos en capital. Van a ser invertidos en negocios sanos, legales. Van a ser invertidos, hermano, en lo que verdaderamente produce bendición. Sé que cuando el Espíritu Santo de Dios se derrama, no es solamente, hermano, para que todos aquí hablemos en lenguas, lloremos, no. El Espíritu Santo trae una transformación social a toda la ciudad, a toda la atmósfera. Y lo que se perdía invirtiéndolo en cosas de Satanás, esos recursos vienen ahora a las manos de Dios para que se inviertan en lo que es beneficioso, en lo que edifica, en lo que construye. Todo ese dinero que estaba mal invertido, entonces fue ahora traído a las mejores inversiones, que es lo que edifica. Coloquémonos en pie y oremos al Señor. Por eso, hermanos, para mí ha sido tan importante repasar esta doctrina. Y en mi mente, todos los días ahora, mi oración es: Señor, derrama de tu Espíritu. Mi oración es: Señor, derrama de tu Espíritu. Por favor, Señor, no pases por alto nuestras vidas. No pases por alto nuestra iglesia, nuestra congregación. No pases por alto nuestra ciudad. Señor, ten misericordia. Derrama de tu Espíritu. Derrámalo. Tú eres el único que puede transformarnos. Tú eres el único que puede hacer que nosotros dejemos de llevar un cristianismo tan mediocre, tan frívolo, tan intrascendente, y nos convirtamos en creyentes trascendentes, de alto impacto, de alta trascendencia, de alta influencia, dejando el nombre de Cristo en alto. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú nos hablas a nuestro corazón y provocas más anhelo, más deseo por lo que estamos pidiendo en estos 50 días. Llevamos 26 días, Señor, de esta campaña. Llevamos 26 días, hemos visto testimonios, hemos escuchado ya. Pero lo más grande, Señor, lo más poderoso, tú nos lo sigues hablando ahora a través de estas escrituras. Gracias. Gracias por hablarnos con fechas, con tiempos, con lugares. Señor, hoy oramos porque anhelamos lo que sucedió en Hechos 19, que suceda también en nuestras vidas. Suceda, Señor, en esta congregación. Suceda, Señor, en nuestra ciudad.
Así como Éfeso te necesitó, Popayán te necesita. Así como esa provincia te necesitó, así este departamento te necesita, Padre. Necesitamos, Señor, que en tu misericordia permitas, con tu soberanía, que nos llegue el turno. Mi pregunta ha sido, Señor, ¿cuándo nos llegará el turno a nosotros? ¿Cuándo llegará el turno en que tú derrames de tu presencia? Que de tu derrames de tu Espíritu Santo. Yo todavía no he vivido lo que pasó en Hechos. Yo todavía no he vivido lo que dice la Escritura que vivieron los creyentes que fueron llenados por el Espíritu. Yo no lo he vivido en mis 20 años de ministerio. No lo he vivido y por eso, Señor, lo reconozco. Soy agradecido por tu salvación. Soy agradecido por tu Hijo Jesucristo. Soy agradecido, Señor, por la cruz, por la resurrección de Cristo. Soy agradecido, Señor, por la vida eterna. Pero no obstante, Señor, tu palabra nos ha hablado de que es posible caminar siendo discípulos sin ser lleno del Espíritu Santo. 22 años dice que caminaron ellos en una vida intranscendente, en una vida sin impacto, en una vida frívola, en una vida sin dinamismo, en una vida, Señor, sin influencia, hasta que vino la llenura del Espíritu Santo. Tu palabra nos enseña que solo 12 fueron suficientes para ti. De esos 12 tú levantaste una iglesia como la de Éfeso. Una iglesia donde nacieron iglesias hijas, donde la historia dice que de ahí salieron 7 iglesias más, donde se llenó la palabra de Dios en toda esa provincia y en todo ese continente. Tú puedes hacer mucho con poco, Señor. Tú tomas y llenas lo poco y puedes hacer mucho con lo poco. Siempre ha sido así. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros. Los que estamos orando, los pastores, los líderes, los hermanos de la iglesia que estamos orando por un derramamiento del Espíritu, escúchanos, Señor. Derrama de tu Espíritu como cantábamos, Señor, ahora derrama de tu gloria. Desciende con tu fuego, desciende con ese viento recio. Desciende una vez más con ese fuego. Queremos vivir lo que dice Hechos 2. No lo hemos vivido. Somos honestos, somos sinceros. ¿A quién le vamos a engañar? ¿A quién vamos a mentir? No lo hemos vivido. Y tú nos has enseñado que lo de Hechos 2 solamente fue el principio. Que ahí no acabó todo. Que ese fue el comienzo. Ahora aquí, Señor, después de 2000 años, hay una iglesia, una pequeña iglesia aquí en Popayán que te clama a ti. Por favor, llénanos. Por favor, abre los cielos. Por favor, rompe los cielos y desciende. Oh, Señor, derrama de tu Espíritu sobre toda carne. Derrama de tu gloria sobre toda carne. Derrama de tu Espíritu dentro de la iglesia y fuera de ella. Pero empieza por nosotros. Vamos, iglesia, levanta tu voz una vez más. Yo sé que lo hemos hecho, pero levántala una vez más. Y dile, Señor, así como mandas estos aguaceros, así como estás mandando esta lluvia, derrama de tu Espíritu. Dios manda lluvia. Manda, derrama de tu Espíritu. Derrama de tu Espíritu. Dígale, derrama de tu presencia. Más de ella, Señor. Desciende hoy tu fuego. Sana mis heridas. Llénanos, Señor. Restaurame, Señor. Vamos, levanta tus manos y por unos momentos una vez más clama conmigo. Dile, Dios manda lluvia.
Así como manda la lluvia natural, ahora manda esa lluvia celestial, Señor. Derrama de la abundancia de tu Espíritu sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre tu iglesia, sobre esta ciudad. Manda tu fuego sanador, tu fuego, Señor, que es poderoso. Vamos, levanta tu voz, iglesia, acompáñame a orar y decirle: manda la lluvia, Señor, la lluvia del Espíritu, el rocío de tu amor. Por favor, haz que nos toque el turno. No pases por alto nuestra vida. No pases por alto nuestro ministerio. No pases por alto nuestra congregación. Visítanos. Derrama de tu Espíritu. Derrama de tu gloria, Señor. Vamos, levanta la voz al Señor y díselo una vez más. El rocío de tu amor. Por favor, Dios, visita hoy mi vida. visita esta ciudad con un derramamiento del Espíritu como nunca antes. Cámbiame, Señor. Oh Señor, ese es nuestro desespero, ese es nuestro anhelo profundo. Derrama de tu Espíritu, Señor, sobre los pastores, los líderes, los hermanos que has sellado con esta oración, que has impreso en su mente el pedir ese derramamiento en esos 50 días de fuego. Señor, ayúdanos a clamar con fe, con pasión, como lo decía el profeta Isaías: si rompiese los cielos y descendiese, rompe los cielos y derrama de tu presencia. Dile ahí donde tú estás, dile: Señor, haz que me llegue el turno, haz que me llegue el turno. Cuenta conmigo, Señor. Cuenta conmigo para ese derramamiento del Espíritu Santo, para que yo sea una de esas vasijas que tú llenes, para que yo sea, Señor, una de esas vidas que tú llenes. Por favor, cuenta con mi familia, para que mi familia sea una de las que tú llenes. Dígame, cuenta con ella, Padre. Derrama de tu Espíritu como lo hiciste en Éfeso, con esos 12 creyentes. Tu palabra nos lo enseña, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser una iglesia llena del Espíritu Santo, con un impacto mayor, un impacto geográfico mayor, un impacto generacional mayor. Llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos llevar tu palabra a toda cuadra, a todo barrio, a toda comuna de esta ciudad, a todo pueblo, a toda vereda de este departamento. Llénanos de tu Santo Espíritu para que se levanten obreros, obreras del Señor. Llena de los intereses de Cristo. Llena, Señor, de los sueños de Cristo, llenos de la causa de Cristo en sus vidas. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Hoy oramos para que entremos a un nuevo nivel de poder. Llénanos de tu Santo Espíritu para que podamos ver milagros extraordinarios más frecuentes. No uno de vez en cuando, sino más frecuentes. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, a los pastores cuando prediquemos la palabra y a la iglesia cuando venga a oírla, que venga llena del Espíritu Santo para que juntos provoquemos del cielo milagros extraordinarios. Llénanos de tu Santo Espíritu para empezar a ver sanidades que nunca hemos visto, liberaciones que nunca hemos visto.
restauraciones que nunca hemos visto. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, para que entonces tu Espíritu Santo, Señor, remueva el reino de las tinieblas, el ocultismo que ha dominado a Popayán y al Cauca, la idolatría que ha dominado a Popayán y al Cauca. Derrama de tu Espíritu, porque al derramar de tu Espíritu, cuando tú pases por las regiones celestes, quebrarás y romperás el dominio de Satanás, el dominio del reino de las tinieblas, y harás caer su dominio de sobre esta ciudad, departamento, y caerá la hechicería, caerá la brujería, caerá el ocultismo, caerá el satanismo, caerá la religiosidad, caerá la idolatría. Derrama de tu Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, porque está escrito, Señor, en tu palabra, que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esa es la promesa en la cual nos hemos apoyado. Y tú, Señor Jesús, dijiste, Señor, que tú enviarías al Consolador, enviarías al Espíritu de verdad en tu nombre. Por eso, en el nombre de Jesucristo, envíanos ese derramamiento del Espíritu. En tu nombre, Señor Jesús, envíanos ese derramamiento de tu Espíritu Santo, que nos transforme, que nos sane, que nos libere, pero también que nos bendiga. En el nombre de Jesús te lo rogamos una vez más, creyendo en que se pedimos con fe. Tu palabra dice que si hay dos que se pongan de acuerdo y pidan con fe, nuestro Padre que oye en los cielos concederá la respuesta. Yo lo creo, Señor. Yo creo que más de dos nos hemos puesto de acuerdo hoy para orar por ellos durante estos 50 días. Y yo sé que tú estás escuchando, y yo sé que tú contestarás. Y la gloria es tuya, Señor. Antes del derramamiento la gloria es tuya. Durante el derramamiento la gloria es tuya. Y después del derramamiento de tu Espíritu, la gloria es tuya. En el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor en este día. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. ¿Cuántos dicen amén? Si usted, ayúdeme a orar. Dios necesita solo 12 comprometidos con ese clamor. Y que Dios nos llene a nosotros primero, y Dios llena afuera después. Amén.